Me acaban de informar que Boca está perdiendo 3-0. No, es un deseo del corazón nomás. La pastora dijo que hace 43 años que estamos casados en este mes de la familia, ¿no? Y vio que me preguntaba, ¿te casarías de nuevo conmigo? Y yo le dije, sí, jorobate. Muy bien, dejando los chistes de lado, vamos a las cosas serias. Quisieran ser sabios aquí. Qué bueno. La mayoría, ¿no? Todo o hay alguno que no. ¿Quién no quiere ser sabio? Bueno, no saben dónde se metieron. Porque la palabra de Dios dice que el comienzo de toda sabiduría es que es el temor de Dios, ¿sí? Así que yo estaba un poco preocupado. No es un tema lindo para hablar, es tema lindo hablar de otros que por ahí son menos difíciles, ¿no? Más alegres, pero sentí carga por esto y Dios puso en mi corazón el hecho de hablar de este tema, de la falta de sabiduría que tienen muchas personas porque tienen falta de temor de Dios. ¿Sí? Al no tener temor de Dios, la palabra de Dios nos dice que somos necios, que estamos en cualquier cosa, porque no estamos temiendo a Dios. Por supuesto, los que no conocen a Dios no le temen. La mayoría, algunos sí, pero la mayoría no. Pero aquellos que conocemos su palabra, aquellos que conocemos su enseñanza, aquellos que tratamos de estar en comunión con Él, seguramente tiene que ser un tema que necesitamos revitalizar una y otra vez en nuestras vidas. El Salmo 34:9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, porque no hay falta, es decir, no hay con qué acusar a aquellos que le temen. La primera pregunta que quiero hacerles en esta noche, o que nos hagamos en esta noche, es ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es tener temor de Dios? Porque la Biblia nos dice que esa es la sabiduría. Por supuesto, temer a Dios no es tenerle miedo ni terror a Dios. Simplemente es el reconocimiento de lo que Dios es. La gran diferencia entre Dios y nosotros. Y esto es algo que a veces las personas se olvidan. Es decir, Dios es creador y nosotros criaturas. Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Dios es omnipotente y nosotros tenemos apenas algún poder sobre algunas cosas. Dios está en todas partes y nosotros apenas en un lugar. Dios es infinito, su conocimiento es infinito y nosotros somos finitos, limitados. Dios es eterno y nosotros somos temporales, excepto, ¿no es cierto?, tenemos vida eterna después de la muerte si creemos en Él. Es decir, es el reconocimiento de la gran diferencia que hay entre Dios y nosotros. Reconocer que Dios sigue siendo Señor del universo, dueño del universo. Y no me refiero solamente a la tierra, sino a todo lo que conocemos como universo.
Es reconocer también la santidad. Dios es un Dios justo, de justicia. ¿Y sabe qué? Reconocer que algún día vamos a tener que estar en su presencia dando cuenta de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos incluso, porque la palabra de Dios me dice que toda palabra que yo suelte por ahí, que es una palabra sin sentido, una palabra que daña, una palabra de insulto, vamos a tener que responder frente a Dios. Toda palabra que realmente no tenga el sentido de edificar, de ayudar, de levantar a otros, de mejorar cierta situación, Dios va a requerir cuenta de ella. Y por supuesto de nuestros actos. Va a llegar un momento en que vamos a tener que compartir. ¿Sabe qué? Ese reconocimiento de ese Dios grande, poderoso, dueño del mundo y del universo, que es nuestro sustentador, nuestro salvador, ese Dios que nos amó tanto, que entregó a su Hijo Jesús por nosotros, ese Dios merece nuestro respeto y un temor santo frente a Él. ¿Temor en qué sentido? Temor en que nosotros no estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, en que no estemos obedeciendo aquello que Dios quiere que obedezcamos. De eso tenemos que tener temor, porque en algún momento vamos a dar cuenta. Temor de caer en el pecado, temor de vivir como si no existiera Él. Y sabe, ese temor santo es el que nos capacita para obedecerle, para buscarle, para evitar la maldad de nuestras vidas. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece el Señor. El Salmo 147:11 dice: se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan de su misericordia. Es decir, que hay un temor santo de Dios que no tenemos que perder, pero que a veces pasa que entre los creyentes se pierde. Y la segunda pregunta, después de tratar de aclarar qué es el temor de Dios, es ¿por qué perdemos la sabiduría? ¿Por qué nos volvemos necios? ¿Por qué nos volvemos torpes? ¿Y por qué no tememos a Dios? Hay algunas razones, rapidito, que quiero mencionar en esta noche. Y la primera es cuando nosotros no estamos a Dios, no estamos ocupando el puesto que Dios nos dio, el ministerio, el don que Dios nos dio a cada uno, es probable que perdamos el temor a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos un ejemplo bíblico, varios, pero uno que quiero destacar en esta noche, que es el ejemplo del rey David. El rey David tenía su ejército peleando en el frente de la batalla. Él como rey tenía que estar allí al frente. Él tenía que estar allí con sus soldados. Pero él se quedó en el palacio, mandó a su gente. Como diría el buen correntino, andaba al cohete por ahí sin hacer nada, mirando a las vecinas, ¿sí? Y así fue como una vecina lo enganchó, y él se enganchó, y realmente, ¿no es cierto?, lo llevó al desastre en su... Y el andar sin hacer nada le hace olvidarse de Dios y del temor a Dios, el de que uno tiene que guardarse. Satanás a través de Betsabé lo sedujo y le llevó a perder tiempo de su vida espiritual y atrasarse y sufrir graves consecuencias en su propia familia, porque esto trajo muchos problemas en la familia de David, entre los hermanos, ¿no es cierto?, que terminaron matándose incluso unos a otros.
y que realmente fue algo difícil de manejar después. Se olvidó, David se olvidó, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Mire, hay muchísimos pasajes en la Biblia donde nos hablan de ese temor reverente hacia ese Dios tan grande que tenemos. La segunda cuestión que nos puede hacer perder el temor de Dios es cuando perdemos la comunión con Él. Quizás por eso insistimos tanto nosotros en el devocional, en la lectura de la palabra, en la oración, porque las personas que no oran, las personas que no leen su palabra, terminan también alejándose y perdiéndole el temor a Dios. Así que perder el temor a Dios es abrir una gran puerta para que el diablo nos esclavice y nos maneje como Él quiere, para que seamos descuidados con sus cosas, y los descuidos, como en el caso de David, nos llevan al fracaso, a la derrota. Una tercera cuestión por la cual podemos perder el temor a Dios es cuando nosotros perdemos la visión que tenemos para el trabajo de Dios. Como iglesia tenemos una visión de trabajo. Queremos trabajar en grupos pequeños, en células, con los retiros. Pero aquel que no se mete en la visión termina alejándose de Dios y termina seguramente perdiendo también el temor de Dios, porque es un mandato de Dios y nosotros no lo obedecemos. Hay mucha gente que dice, no, pero yo con la célula, no, con mi casa, no, con esto no. Bueno, usted puede decir lo que quiere, pero cualquier situación de esta es siempre un desacato a la obra de Dios, al deseo de Dios de ganar almas. Es algo que le hace perder la visión que Dios tiene, porque lo que Jesús nos mandó a hacer es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo los discípulos, seguidores de Él. Y si usted no se involucra en esto, si usted no tiene esa visión o la pierde, va a terminar no teniéndole temor a Dios, y no tener temor a Dios lo lleva a fracasar en muchos aspectos de su vida. Si usted quiere ser sabio, obedezca a Dios, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Es tan simple, no importa la excusa que usted ponga. El principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Ser sabio significa considerar a Dios lo que Dios es, respetarle por lo que Él es, hacer aquellas cosas que Él nos pide que hagamos. El hecho de perder nos hace cínicos muchas veces, porque terminamos burlándonos o riéndonos de los demás, aquellos que realmente están cumpliendo la voluntad. Y lo más tremendo de todo es que nos convierte en marionetas del diablo que nos maneja como él quiere. ¿Sabe qué? Si usted no sirve a Dios, va a servir al diablo. Porque no se puede ser intransigente y no estar en un lugar o en otro. Usted deja de servir a Dios, sirve a Satanás. Y Satanás lo esclaviza. No le da alegría, no le da gozo, no le da las cosas valederas como le da Dios o como le da Jesús. En cuarto lugar, mucha gente pierde el temor a Dios porque cree que Dios es un abuelo bonachón que siempre va a perdonar lo que hacemos. Creemos en el concepto de Dios. Uno es el concepto que nos viene desde la época de Aristóteles, ya no es bíblico. Que Dios es un viejo con un bastón que está siempre ahí para pegarle un bastonazo a aquel que se desvía. Por eso dicen que Dios tiene barba larga y es un viejo, porque ya demora tantos años. Pero hay otro concepto muy también diseminado entre la gente que dice, no, pero Dios no puede ser tan malo. Dios no puede castigar. ¿Cómo Dios va a mandar a alguien al infierno, por favor? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿No dice la Biblia que Dios es amor? Sí. Pero déjeme explicarle.
La Biblia dice que Dios es amor y que amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesús para que venga a morir en la cruz, para que usted y yo no nos vayamos al infierno. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, por eso sacrificó a su Hijo Jesús, lo mandó aquí para morir en la cruz, para que usted y yo podamos estar con Él en la eternidad. Ahora, ¿qué pasa con aquel que no quiere reconocer esto? Que no quiere recibir el regalo que Dios le está dando. Dios le está dando el regalo de la vida eterna por amor. Pero hay algunos que no lo quieren recibir y dicen, no, yo sigo mi propio camino, yo hago lo que me parezca. No, eso de Dios no es cierto, es mentira, yo no creo. Y yo a veces le digo a alguno de esos que me dicen, no creo. El decir no creo o no creer no te exime de la realidad que vas a estar delante de Dios dando cuenta. No porque digas no creo, Dios no te va a llamar a su presencia a rendir cuenta. Vas a tener que estar igual. Y vas a tener que explicarle a Dios por qué decías que no creías. Ahora, volviendo al tema, el amor de Dios se manifestó en Jesucristo. Pero muchos lo rechazan. Muchos no quieren entregar su vida a Jesús. Muchos no quieren creer en Él. Muchos quieren andar por cualquier camino. ¿Y sabes qué? Si vos tenés un hijo o una hija, yo quiero invitarte a pensar en este momento. Suponete que vos entregas tu hija o tu hijo para que muera en lugar de otros, para que otros se salven. Y esos otros se burlan, el beneficio de la muerte de tu hijo o de tu hija. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionaríamos? Diciendo, no, este no puede ir al infierno. Cuando de antemano Dios anticipó que los que no creen temor ni sabiduría van al infierno. Entonces no se trata de un Dios bonachón que solamente va a dejar pasar por alto todos los pecados, las maldades que cometen los hombres sobre la tierra. En algún momento vamos a tener que dar cuenta, vamos a tener que ir a juicio. A veces escucho el juramento de los políticos o de los grandes gobernantes que dicen, y si no cumpliera Dios y la patria me lo demanden. Yo llevo 70 años dando vuelta por esta tierra y tengo que reconocer que muy pocas veces, prácticamente nunca, la patria le ha demandado a los políticos los robos, las macanas que han cometido en su vida. Pero déjeme decirle una cosa, Dios le va a demandar cuenta a cada uno, de Él no se van a escapar. Se podrán escapar de la justicia de los hombres, pero no de la justicia de Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios me enseña que realmente todos tendremos que dar cuenta ante Dios de esto. ¿Sabe? Cuando perdemos el temor de Dios pasan esas cosas. Creemos que somos vivos, creemos que somos sabios, creemos que zafamos. Y tal vez zafemos aquí, pero allí no. Porque allí hay un juez justo que no va a perdonar la maldad de los hombres, porque sí nomás, así lo enseña también la palabra de Dios. Lamentablemente, cuando perdemos el temor a Dios, creemos que tenemos licencia para hacer lo que queremos, para pecar, para vivir como se nos canta la gana, y que no vamos a tener que dar cuenta de ello, pero no es así. Cuando nos perdemos la sabiduría, cuando perdemos el temor de Dios, nos dejamos llevar por los deseos de la carne, del mundo, de lo que nos place.
y nos olvidamos que en algún momento daremos cuenta. En una novela muy clásica de muchos años atrás, escrita ya en el año 1880, por un escritor ruso famoso, tiene varias novelas que hasta hoy nos llegan a nosotros y son reconocidas en el mundo entero. Es Fyodor Dostoyevsky. Él tiene varias novelas, a lo mejor alguno ha estado leyendo algo de él. Crimen y Castigo, El Príncipe Idiota, y tiene una tercera novela que es Los Hermanos Karamazov. Por lo menos son los que yo conozco, no sé si hay alguno más. Pero Los Hermanos Karamazov es el relato de una familia donde hay un padre licencioso, un padre que vivía una vida desastrosa. Tiene 3 hijos, Iván, Dimitri y una hija, Alois. Y terminan asesinando al padre, terminan matándolo entre 2 hijos. Todos son responsables de alguna manera de la muerte del papá, que en realidad si uno lee la novela dice, se merecía casi esto, ¿no? Aunque nadie puede matar a otro por estas cuestiones, pero la vida de este papá no era para nada loable. Y cada uno de los hijos representa de alguna manera un pensamiento diferente, una línea diferente de pensamiento y de forma de ser. Dimitri es un militar, Iván es un intelectual ateo, y Alois, la hija, es la que un poquito más creyente aparentemente era, la que tenía alguna carga con Dios. Pero Iván, en un diálogo con Alois, le dice, mira, Dios no existe, no tenemos por qué temer a Dios. Y si no hay Dios, si no hay temor de Dios, todo es lícito, porque no hay moral y no hay ningún límite para llevar esta vida. Si no hay Dios, si no hay temor de Dios, todo es lícito. Basta que no te agarren, basta que no te prendan con el asunto, pero vos podés hacer lo que querrás. Total, no vas a tener que dar cuenta nunca de tus acciones. Mis hermanos, esto no es verdad. Esto no es así, porque Dios existe y porque existe moral en el corazón de las personas. Nadie puede matar a otro y no sentir nada, por más ateo que sea. Problemas suficientes tenemos con aquellos que van a la guerra y aparentemente van a luchar para defender su país o su patria. La gran mayoría necesitan tratamientos psicológicos tremendos después, porque después de haber matado a gente y de haber estado en esta situación, nosotros decimos comúnmente son los locos de la guerra, ¿no? Porque vienen trastornados. Nadie puede matar a una persona sin que eso le afecte psicológicamente, ¿no es cierto?, en esa actitud. Así que moral hay, Dios hay. José, aquel joven, fue un joven que tuvo temor de Dios. Y por eso no cayó en el pecado con la mujer de Potifar, a pesar de las insinuaciones y las presiones que ella ejercía sobre él. Pero un Sansón perdió el temor a Dios, hizo una vida licenciosa, y aún David, ¿no es cierto?, en ese momento, como ya dijimos, perdió también el temor a Dios. Pero José se mantuvo porque se acordó que había un Dios que le iba a pedir cuenta de lo que estaba haciendo. Mi hermano, mi amigo, déjame decirte y hablarte ahora, como dicen comúnmente, de frente manteca. Si vos estás de novio y estás teniendo relaciones con tu novia y no estás casado, estás en pecado y no tienes temor de Dios. Eres necio, te va a traer malas consecuencias. Si vos sos casado y estás filtreando con
alguna otra, o casada y filtreás. No eres sabia, sino necio, y estás perdiendo el temor a Dios. Si vos tenés negocios y no sos honesto con tus negocios, no, es porque estás perdiendo el temor a Dios. Dios te va a mandar cuenta de eso. No sos sabio. Si eres mentiroso, engañador, si pides dinero y no devuelves, si tratas de sacar provecho aparentemente para ti, lo único que haces es ser un necio que más tarde o más temprano te va a traer problemas. El temor a Dios, la sabiduría consiste en obedecer lo que Dios pide que obedezcamos. La bendición de Dios está en aquellas cosas, en esas cosas que nos hacen estar en los caminos de Dios y ser sabio. Dios quiere que seas sabio, y la sabiduría está en temer a ese Dios todopoderoso. Mi hermano, podemos ser José o podemos ser Sansón. En las luchas, en las dificultades, en el momento de tensión, podemos elegir ser temerosos de Dios, ser sabios o ser necios y terminar en dificultades. Por último, en tercer lugar, quisiera que nos preguntamos qué produce la falta de temor. Algunas cosas ya la vimos. ¿Cuáles son los resultados? En primer lugar, ya dijimos que la falta de sabiduría te lleva al fracaso. Te lleva al fracaso en tu familia. Hay demasiadas familias destruidas porque en lugar de obedecer lo que dice Dios, de permanecer juntos hasta que la muerte los separe, fieles unos a otros, terminan haciendo cualquier cosa. Y después sufren consecuencias. No ser fiel a Dios te trae problemas en tus negocios. Porque cuando vos empezás, y un día atrás estaba hablando con un hombre que había tenido de todo, pero empezó a hacerse el vivo con sus clientes, con los demás, a no pagar las cuentas, a tratar de sin nada, tirado, pidiendo por favor que le ayuden, porque no tiene absolutamente. Lo poco que tenía se lo quedó la familia, y él quedó fuera completamente, porque también estaba engañando a su familia. En tu trabajo, en tus negocios, en tus estudios, en todo esto, la falta de sabiduría y el temor de Dios te llevan al sufrimiento, a la pobreza, al fracaso, al endeudamiento, a la decepción, a la depresión y muchas veces después de la depresión la muerte. Hay muchos que se quitan la vida porque están depresivos, porque ya no saben qué hacer, porque se les termina aparentemente todo lo que podían hacer hasta este momento. Por el contrario, la Biblia está llena de promesas para aquellos que temen a Dios. La Biblia está llena de promesas de bendición para los que temen a Dios. El Salmo 103:11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, ¿sobre quién? Sobre los que le temen. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, la ayuda de Dios está sobre aquellos que tienen temor de Él, aquellos que se comportan como Dios nos pide que nos comportemos. Salmo 111:5 dice: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de ellos y de su pacto. Y el versículo 10 dice: de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Mi hermano, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a Dios no tenemos que tenerle miedo. Dios es amor, nos ama, hace lo mejor por nosotros.
pero tenemos que aprender a respetar a ese Dios. Tenemos que de alguna manera aprender a que Él es un Dios justo que nos vaya a pedir cuenta algún día. Pero lo más tremendo de todo es que Dios quiere que vivas mejor, que vivas con sabiduría, que disfrutes de esta vida que Él te da, que puedas pasar mejor los momentos de tu vida, y para eso te dice: sé sabio, sé sabio. ¿Y sabes qué? La única forma de ser sabio es respetando lo que Él nos dice en su palabra, con temor, de obediencia a Él, porque alguna vez daremos cuenta de nuestra vida y de nuestros actos. Pero antes de dar cuenta allí arriba, ya aquí abajo vamos a empezar a andar bien o mal, de acuerdo a el temor que tengamos de Él. Alguno podrá decirme: bueno, pero yo conozco personas que no tienen ningún temor de Dios y tienen mucho dinero y están bien. Sí, sí. Ahora yo quiero que usted hurgue en la vida de esas personas y vea cuántas familias tienen desparramadas por ahí, y que normalmente cuando se ponen viejos y quedan solos, nadie quiere estar con él, y en muchos casos lamentablemente vuelven a la primer señora que tenían a pedirle por favor que los cuide y que los atienda, y conozco varios casos de esos. Y de pronto todo el dinero y todo lo que sirvió para vivir una vida realmente agradable, ordenada, de familia, con bendiciones, para disfrutar de ella. El principio de toda sabiduría. Necesitamos no perder ese temor santo a Dios. No que tengamos que estar temblando, diciendo: a ver, me equivoqué o no. No, pero tener la mente en clara, decir: Dios, yo quiero obedecerte, yo quiero servirte, yo quiero andar en tus caminos. Yo quiero que tu sabiduría me alcance y que pueda disfrutar de una vida mejor aquí y ahora. Y que tenga la certeza que cuando aparezca frente a ti, no me vas a mandar con el otro, sino que voy a estar contigo en la eternidad. Amén. Dios nos bendiga. Mis hermanos, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a estar en oración. Señor, en esta hora venimos a ti y queremos implorarte que tú nos ayudes a no perder nunca, Señor, el temor santo hacia ti, reconociendo tu grandeza, tu amor para con nosotros, reconociendo que eres tú quien nos sustenta, que eres tú, Señor, quien está a nuestro lado, que nos ayudas, Señor, quien nos da una vida mejor sobre esta tierra. Gracias también porque tenemos la garantía, Señor, de estar contigo en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, oh Padre, a ser sabios, a no desperdiciar nuestra vida en cuestiones que no traen ningún beneficio, y que podamos realmente honrarte con palabras, con acciones, para que tú puedas bendecirnos, para que puedas abrir las ventanas de los cielos y darnos cuanto necesitamos, porque esa es tu voluntad, ese es tu propósito, ese es tu amor para con nosotros. Pero Dios, sabemos que para ello necesitamos serte obedientes. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a temerte como alguien que nos ama, nos cuida, pero que también nos va a llamar a cuentas. Y que, oh Padre, podamos vivir de la mejor manera sobre la tierra. Gracias. Bendecimos y bendigo cada vida aquí presente. Bendigo a cada persona, varón, mujer, niño, mayor. Señor, y que realmente tu gracia, tu misericordia descanse sobre nosotros. Y que tú puedas, Señor, ayudarnos a llevar a cabo nuestros sueños, Señor, las metas, los objetivos que tenemos como personas.
Señor, pero que podamos honrarte también con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra obediencia. En tu nombre, Jesús, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Amén. Mi amigo es